Buenos días, alumnos. Hoy día comenzamos con lo que es la República Liberal, que va de 1861 a 1891. En clase anteriores tuvimos la oportunidad de hablar de lo que era la República Conservadora. Ya dijimos que había durado 30 años, que partía de 1831 hasta 1861. Para poder entender la República Liberal tenemos que ver cómo era la República Conservadora y cuáles son los cambios que se van a producir. Recordemos, por ejemplo, que la República Conservadora parte después de una lucha entre liberales y conservadores que fue ganada por los conservadores, o también llamados pelucones. Estos pelucones lograron imponer una constitución que va a durar muchísimo, que es la constitución de 1833, donde se le van a dar muchas atribuciones al presidente. Va a ser como un presidente rey. Dura 5 años y tiene derecho a reelección. Por lo tanto, los presidentes de la República Conservadora duran 10 años cada uno. ¿Ya? Tenemos a Prieto, a Bulnes y a Montt. Cada uno dura 10 años en el poder. Nosotros comenzamos con la República Liberal mostrando alguna diferencia. De partida señalamos que dura 30 años también, pero hay más presidentes. Parte José Joaquín Pérez, de 1861 a 1871, dura 10 años también. Pero la particularidad de JJ Pérez es que es el último presidente decenal. Es decir, hasta ahí nomás llegó eh, ese artículo de la Constitución que dejaba la posibilidad a que el presidente durase 10 años o tuviese dos gobiernos, dos periodos. Por lo tanto, JJ Pérez es el último presidente decenal. ¿Ya? Después lo sigue Federico Errázuriz Añartu, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría y finalmente termina este periodo José Manuel Balmaceda, ¿ya? Hasta 1891, del 86 al 91. Ya sabemos que dura 30 años también este periodo. Acá es donde se van a marcar mucho lo que son las ideas liberales. Cuando hablo de las ideas liberales me refiero principalmente a, a la contribución de formar un gobierno autónomo que garantice principalmente lo que es la separación de la iglesia y el Estado. Fíjense en esto, la separación de la iglesia y el Estado. El periodo anterior, ese periodo de 30 años de la República Conservadora, la iglesia y el Estado estuvieron juntos. Y antes de eso también. ¿Por qué? Porque ustedes deben recordar que nosotros estuvimos, antes de lograr la independencia, estuvimos bajo el dominio de los españoles y los españoles tenían iglesia y Estado prácticamente juntos. ¿Ya? Incluso los impuestos los cobraban casi juntos. ¿Ya? Imagínense que existía solamente el matrimonio civil, perdón, solamente el matrimonio católico. Entonces eso significaba que el Estado estaba unido con la Iglesia Católica y el único matrimonio que aceptaban era el matrimonio católico. Estas situaciones se van a comenzar a modificar durante el periodo de la República Liberal. Se van a entregar más libertades, ¿ya? Con respecto, por ejemplo, a una de las preguntas que aparece en la guía que ustedes realizaron, que la mayoría realizó, habla del tema de la educación. La educación es primordial para lo que son los gobiernos liberales. Consideran la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad. Ya, por lo tanto, hacia 1860, y este es el primer hito importante que se da dentro de la educación en Chile, se crea la Ley de Instrucción Primaria, 1860, lo cual va a asegurar de alguna manera de impartir educación primaria gratuita. Gratuita. Pero recién, y aquí este es un detalle importante, recién hacia 1920, muchos años después, se va a crear la ley de instrucción primaria obligatoria. Se va a obligar a los padres y madres a, eh, a educar a sus hijos en una educación gratuita. ¿Ya? Ahí se comienza con una gran cantidad de construcción de colegios, por ejemplo. Pero acá ya es un paso. El Estado está obligado, en cierta forma, a crear colegios básicos para enseñar a leer, escribir, a sumar, a restar las operaciones básicas. Porque ustedes deben recordar que acá, hasta este momento, la sociedad mayoritariamente es una sociedad que vive en el mundo rural. Por lo tanto, no hay digamos, una, una necesidad vital de educación. Así por lo menos lo veían en ese momento. ¿Ya? Muchos de ellos se perpetuaban en el mismo puesto del trabajo del papá. O sea, si el papá era un peón de una hacienda,
el hijo sería peón de Hacienda. Ese era como el futuro. Y el nieto sería peón de Hacienda. Y esa era la proyección que tenían. Por lo tanto, sumar, leer, multiplicar, dividir, quizás no cuadraban tanto dentro de este mundo. Pero acá, durante el periodo de la República Liberal, se comienza a decir que sí, que es necesario y que se debe educar a las personas. Hacia 1870 se crea la ley de educación secundaria. ¿Ya? Ingresa la mujer a la universidad. Se crea el Instituto Pedagógico en 1890. O sea, hay varios avances que nosotros podemos ir verificando dentro de lo que es el proceso de la educación durante la República Liberal. ¿Ya? Para ellos es fundamental. Se funda en 1888 la Universidad Católica de Chile, ¿ya? Para tomar profesiones inspiradas en los valores de la Iglesia. ¿Ya? Acá es fundamental darse cuenta que durante el periodo liberal la Iglesia y el Estado están comenzando a separarse. Ahora, yo partí hablando de la República Liberal, pero no les expliqué que la República Liberal también tiene un nombre distinto. Se llama periodo de expansión nacional, que es donde se van a establecer los límites de nuestro país, los límites actuales, donde tenemos los límites hacia el norte, ya con Bolivia, con Perú, donde tenemos los límites establecidos hacia el este con Argentina, ¿ya? Y todo esto se va a zanjar dentro de este periodo. Por eso se llama un periodo de expansión nacional. Es un periodo bastante convulsionado, no es un periodo tranquilo. Es un periodo que también destaca por algunos enfrentamientos. Uno de los enfrentamientos que también les consulté a ustedes dentro de lo que era la guía es la guerra contra España, que parece una guerra casi absurda. España por allá muy lejos en Europa y nosotros acá. Sin embargo, esta guerra es una guerra que tiene un trasfondo, del no reconocimiento por parte de España de que nosotros éramos una nación independiente, que nosotros nos habíamos logrado independizar por allá por 1823 de ellos mismos. Por lo tanto, ellos venían acá a cobrarle algo a Perú, a nuestro pueblo hermano. Y nosotros de forma solidaria fuimos los primeros y únicos en ingresar en favor de Perú. Esto no significó derrotar a la escuadra española a la larga, ¿ya? Sin embargo, también no tuvimos bastantes problemas. Uno de ellos fue que antes de irse la escuadra española, pasó por las costas de Valparaíso. Piensen que Valparaíso no es lo que es actualmente, sino que eran eh, muchas menos casas, pero aún así habían almacenes importantes, bodegas, había puerto, que fue destruido por la escuadra española. Hicieron la del picado. Pasaron, bombardearon Valparaíso, lo destruyeron y se fueron. Ganamos nosotros la guerra, pero nos destruyeron el puerto. Así que fue una cosa por otra. Aún así nosotros tuvimos un prestigio importante durante ese periodo. Un prestigio que nos valió de alguna manera el tener el respeto y la gratitud, al menos por un par de años, de nuestros hermanos peruanos. También debemos recordar que es en este periodo de la República Liberal donde se da la Guerra del Pacífico, que es contra ellos. Por lo tanto, una cosa duró bastante poco. Nuestro prestigio como haber derrotado a España dura poco y tenemos un enfrentamiento armado contra Bolivia y Perú, ya que eso lo vamos a hablar en clases posteriores. Esta guía se supone que era mucho más extensa y yo la estoy dividiendo en partes, en fragmentos más acotados para que nosotros podamos ir desarrollándolo de buena manera. Ya ustedes recuerden que esta es la clase de, digamos, retroalimentación de la guía anterior. ¿Ya? Así que esta semana les toca poner solamente atención al video y solamente eso. ¿Ya? También dentro de la guía, aquí la estoy revisando, habla de las leyes laicas. Te dirán, ¿qué es eso de las leyes laicas? Es un hito sumamente importante dentro de lo que es la República Liberal. Porque como yo le había señalado hace un momento, con la Constitución de 1833, el Estado y la Iglesia estaban prácticamente unidos. Sin embargo, durante este periodo comienza a darse la división, la separación. ¿Ya? Esta separación había comenzado antes, había comenzado, qué sé yo, por 1859, ¿ya? Con lo que fue un hecho llamado la cuestión del sacristán. ¿Ya? Les aclaro un poquito la cuestión del sacristán. La cuestión del sacristán fue cuando
un sacristán de la Iglesia Católica, de la Catedral de Santiago, fue expulsado. Fue expulsado por el arzobispo. Si ustedes se fijan, el arzobispo está arriba, el sacristán está allá abajo, él podía expulsarlo y lo expulsó. Ya, el hecho importante es como que al sacristán se le había visto, parece que en momentos que no debía estar dentro de la iglesia. ¿Ya? Y por eso finalmente se le expulsa. Hasta ahí ningún problema. El tema fue que el sacristán llevó esto a tribunales de justicia ordinarios, a los tribunales para que lo restituyeran. Y hubo un litigio legal, hubo un problema legal entre el arzobispo y el Estado. Ustedes saben que la justicia representa al Estado. Entonces, es finalmente una lucha entre la iglesia y el Estado. Esta cuestión del sacristán, que fue tan pequeña, terminó enfrentando a la iglesia y al Estado. ¿Ya? Terminó dividiendo los poderes políticos. Terminó dividiendo, por ejemplo, al Partido Conservador, que era el más fuerte. Y al dividirse el Partido Conservador, el Partido Liberal se hace más grande. Y es por eso que finalmente llega un liberal a ser presidente. Es porque se debilitaron como conglomerado político. Se debilitan los conservadores y los liberales se hacen fuertes. Y eso significó que JJ Pérez terminara siendo presidente de la República. Y de ahí los siguientes presidentes, que fueron todos liberales. En este ámbito, y hablando de las leyes laicas son en particular tres, ya que se dan en el periodo del presidente Santa María. Estas leyes laicas son, en primera instancia, la ley de cementerios laicos, que generó un montón de problemas. ¿Por qué? Porque antes los cementerios eran católicos. Entonces, ¿qué dijo la ley de cementerios laicos? Que ahora los cementerios católicos pasaban a administración del Estado. ¿Qué dijeron los católicos? ¿Qué dijo la Iglesia Católica? Bueno, si pasan de ser de administración de la Iglesia Católica a administración del Estado, pierden de ser tierra santa. Y eso fue lo que le dijeron a los fieles. Entonces la gente, ¿qué hizo? Dejó a sus muertos, los sacó de los cementerios. En las noches iban con una pala, sacaban los muertos y los iban a dejar a la iglesia, porque esa era tierra santa. Pero eso generaba un problema de salubridad gigantesco, que fue documentado ampliamente. Si ustedes pudieran ver los periódicos de la época, el principal problema fue que la gente desenterraba a sus muertos, porque decía, pucha, pero si yo lo enterré en Tierra Santa, ahora ya no es Tierra Santa, ¿qué pasa con mi difunto? Entonces lo tomaban, lo llevaban a la iglesia. Algunos lo trasladaron a otros lugares, a otros cementerios católicos que quedaban. Por lo tanto, esto generó bastante revuelo, bastante problema en la ley de cementerios laicos. Pero esto apunta a qué cosa? A separar lo que corresponde al Estado de lo que corresponde a la iglesia. Se crea también la ley de matrimonio civil, muy importante. Antes de esto, la ley era matrimonio católico. O sea, tú te casabas por la iglesia católica, quedabas inmediatamente casado por el Estado. ¿Qué dice la ley de matrimonio civil? Que tú necesitas casarte primero por el civil y luego por la iglesia. Pero esto da la posibilidad de que tú te cases por el civil y luego por la iglesia católica, así también como la iglesia evangélica, así también como la iglesia que a ti se te ocurra. Por eso es que necesitas hacer dos trámites, dos matrimonios. Antes solamente era iglesia católica. La pregunta era, ¿y qué pasaba si tú no eras católico antes de esto? No te podías casar, simplemente. Por lo tanto, era fundamental crear esta ley de matrimonio civil. Y por último tenemos la ley de registro civil. Ley de registro civil que crea el registro civil. ¿Qué es el registro civil? Quien lleva las estadísticas de nacimientos, de funciones, matrimonios. ¿Quién hacía esto antes? Porque alguien llevaba el conteo. Lo hacía principalmente la iglesia católica. ¿Y qué pasaba si tú eras de otra iglesia? No estabas contabilizado. Simple. O sea, para poder nacer tenías que tener una partida de bautismo, tenías que estar bautizado por la iglesia católica. Con esta ley de registro civil, ahora no es necesario ser católico. Puede ser de otra o profesar otra religión. Por lo tanto, lo que se busca durante este periodo es separar a la iglesia del Estado. ¿Ya? Y esto va a generar roces importantes. Piensen que en ese tiempo la mayoría de la población, o la gran parte de la población, eran católicos, pero no católicos de domingo, sino que católicos de todo el tiempo, donde marcaban todos sus tiempos por lo que decía la iglesia católica. Sabían cuál era el Adviento, cuál era la Cuaresma, marcaba la Semana Santa un hecho importantísimo.
Las campanas de la iglesia marcaban las horas del día. Piensen que no todos teníamos reloj en ese tiempo. Por lo tanto, la única forma de poder ver la hora era mirarla en la iglesia o lo que te marcaba la iglesia. Campana de la mañana, te levantabas y partías al trabajo. Campana del mediodía, tenías que almorzar. Campana de la tarde, vuelta a la casa. Los tiempos los marcaba la iglesia. A ese nivel se llegaba en ese periodo. ¿Ya? Eso principalmente es lo que dejamos reflejado en este fragmento de la guía. Nosotros vamos a continuar en la próxima clase viendo lo que es la República Conservadora, perdón, la República Liberal. Y vamos a ir entrando a otros temas que ocurrieron durante este periodo, como fue, por ejemplo, la Guerra del Pacífico. Eso pues, chicos, que estén bien. Vean el video, está bien explicado, creo, está todo lo que ustedes necesitan. Si quieren ver más datos, ahí los podemos revisar en la guía. Ya, todo lo que es guerras y expansión territorial lo veremos en la próxima guía, en el próximo video, porque ahí estaría más claro, ya, más atingente, más relacionado a lo que sería la guía siguiente. Por eso que no quiero adelantar nada de lo que es la Guerra del Pacífico, pues voy a dar una clase de la Guerra del Pacífico o una retroalimentación de la Guerra del Pacífico más adelante. Ya, que estén bien, cuídense.